Querido amigo, hoy quiero invitarte a un momento de reflexión. ¿Alguna vez has sentido que estás al borde de un gran cambio en tu vida, pero no sabes cómo identificarlo? Tal vez te encuentras en medio de una tormenta y sientes que todo está perdido, pero algo en tu corazón te dice que algo grande está por suceder. Esa sensación que parece inexplicable, esa esperanza silenciosa que arde en lo más profundo de tu ser. ¿Sabías que esos momentos son los que preceden a los milagros? La Biblia nos dice que todo tiene un propósito bajo el cielo, incluso nuestros momentos de espera y sufrimiento. En el libro de Juan, Jesús nos asegura: ciertamente os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Juan 14:12. Si creemos, el milagro está cerca. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que ese milagro está en camino? ¿Cómo podemos discernir los tiempos y las señales que Dios nos da? Hoy vamos a explorar juntos 7 señales secretas que indican que el milagro de tu vida está a punto de suceder. Reflexionaremos sobre cómo podemos vivir en esa expectación, reconocer los momentos en que Dios está obrando y prepararnos para recibir su intervención en nuestras vidas. Empecemos esta jornada de fe y discernimiento, porque lo que está por venir es más grande de lo que podemos imaginar. El discernimiento espiritual es una habilidad que todos los cristianos están llamados a desarrollar, pero ¿cómo se despierta realmente? Para muchos, el discernimiento es un proceso que comienza en los momentos más sencillos, en la quietud de un corazón dispuesto a escuchar. Cuando buscamos la sabiduría divina, abrimos nuestras vidas a los secretos del cielo. La Escritura nos dice en el libro de Santiago: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Esta promesa es un recordatorio poderoso de que el discernimiento no es algo que debemos fabricar por nuestra cuenta, sino algo que Dios desea regalarnos si solo pedimos con un corazón sincero. Pero ¿cómo saber si realmente estamos recibiendo este discernimiento? Muchas veces Dios habla de formas sutiles. Tal vez en medio de la rutina diaria, en esos momentos de oración, o incluso en las situaciones más difíciles, Él nos da señales. A veces la señal que necesitamos no es un milagro espectacular o un cielo resplandeciente. Es más bien una sensación profunda de paz o una convicción interior que nos guía hacia la decisión correcta. Es fácil confundirse entre lo que es el discernimiento divino y nuestros propios deseos. Aquí es donde entra la importancia de la oración continua. El discernimiento se agudiza cuando nos acercamos a Dios con un corazón humilde, buscando su voluntad y no la nuestra. A través de la oración, Él nos revela los caminos que debemos seguir, incluso si no siempre comprendemos al principio. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has estado en una encrucijada y sentiste esa pequeña voz interna que te decía qué hacer? Esa es la acción del Espíritu Santo en ti, guiándote hacia la verdad. Pero también es importante recordar que el discernimiento no siempre llega de inmediato. Puede que en algunos momentos Dios no nos dé una respuesta clara de inmediato. Eso no significa que no nos esté guiando, sino que está preparándonos para algo más grande. Es esencial que en esos momentos de silencio sigamos orando, confiando en que Dios está trabajando aunque no lo veamos. La paciencia es una de las cualidades más poderosas que podemos cultivar en nuestra vida espiritual. El discernimiento no solo se trata de saber qué hacer, sino también de saber cuándo esperar. Por eso, si en este momento te sientes inseguro, si no sabes qué camino tomar, te invito a mirar a tu alrededor. Reflexiona, ora y permite que el Espíritu Santo ilumine tu corazón. Tal vez lo que estás esperando no llegue de inmediato, pero te aseguro que cada paso que das en fe te acerca más al propósito que Dios tiene para ti. Él no tarda en responder a un corazón que confía en Él. Y cuando el discernimiento llega, cuando finalmente sientes la paz que solo Él puede dar, sabrás que es el momento de actuar. No tienes que tener miedo,
Dios está contigo en cada paso. Y aunque el camino no siempre sea fácil, la certeza de que Él camina a tu lado te dará la fuerza para seguir adelante. Así que sigue buscando, sigue orando y prepárate. El milagro que estás esperando puede estar más cerca de lo que imaginas. A lo largo de la vida, hay momentos en los que las respuestas de Dios parecen llegar demasiado tarde. Nos encontramos enfrentando desafíos que parecen interminables, problemas económicos, familiares, de salud, o incluso el sentimiento de que nuestros sueños nunca se harán realidad. Estos momentos de desesperación a menudo nos hacen cuestionar nuestra fe y nos llenan de dudas. La espera, especialmente cuando estamos en medio de una tormenta, puede ser devastadora. Es ahí donde el discernimiento espiritual cobra una importancia vital. Saber que, aunque no veamos respuestas inmediatas, Dios está trabajando en nosotros. La espera no es solo un periodo vacío de tiempo, es un proceso en el que Dios nos prepara para algo mayor. Si observamos las Escrituras, veremos cómo muchos de los grandes hombres y mujeres de fe pasaron por largos periodos de prueba y espera antes de ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Abraham, por ejemplo, recibió la promesa de ser el padre de una gran nación, pero tuvieron que pasar muchos años para que esa promesa se cumpliera. Durante esos años, no solo enfrentó la duda, sino también la tentación de tomar el control de la situación por su cuenta. Sin embargo, la paciencia y la confianza en Dios fueron claves en su vida. Isaías 55:9 nos recuerda que los pensamientos y los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. A veces podemos sentir que el tiempo de Dios es demasiado largo. Quizás nuestra mente humana quiere respuestas rápidas, soluciones inmediatas, pero Dios nos invita a un proceso más profundo, la confianza. Aunque no veamos resultados visibles de inmediato, Él está trabajando en nosotros y a través de nosotros. El propósito de Dios no está condicionado a nuestros tiempos, sino a su perfecto plan. En este contexto, la espera puede ser vista como un tiempo de refinamiento. Cuando la vida parece detenida, es cuando más debemos confiar en que Dios está orquestando cada detalle, preparando lo que necesitamos antes de darnos lo que pedimos. A menudo, los momentos de silencio de Dios no son un indicio de abandono, sino de su perfecta voluntad en acción. Él sabe cuándo es el momento adecuado para mover las montañas en nuestras vidas. La vida cristiana está llena de momentos donde la esperanza parece estar a kilómetros de distancia. Puede que estés pasando por una situación económica complicada, en la que parece que tus esfuerzos no dan frutos. Tal vez estás atravesando dificultades en tu matrimonio o luchando con relaciones familiares tensas. Todo parece indicar que el milagro aún está lejos, fuera de tu alcance. Sin embargo, la espera no debe ser vista como una condena, sino como una oportunidad de crecer en fe. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos enseña sobre la importancia de la paciencia y la perseverancia en la oración. En Mateo 7:7 Él dice: «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Este versículo nos invita a persistir, a no desanimarnos, a confiar en que Dios escuchará nuestra oración en su tiempo perfecto. A veces, la respuesta que esperamos no llega de inmediato, porque Dios quiere que aprendamos a esperar con fe. La espera fortalece nuestra dependencia de Él y nos prepara para recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros. Imagina, por un momento, que estás esperando una respuesta de Dios para una situación específica en tu vida. Puedes estar orando, pidiendo con todo tu corazón que Él actúe, que te dé claridad, que abra puertas, pero tal vez sientes que las puertas siguen cerradas, que las circunstancias no cambian y que todo parece estancado. Este es el momento crucial. Es aquí donde debemos ejercitar nuestra fe más que nunca. Recordemos que el silencio de Dios no significa su ausencia. Al contrario, es en estos momentos donde Él está obrando en lo más profundo de nuestro ser.
el proceso de esperar nos enseña a ser más sensibles a la voz de Dios. A veces, en la presión de la vida, nos volvemos tan ocupados que no escuchamos lo que Dios nos está diciendo. En la quietud de la espera, Él tiene la oportunidad de hablarnos, de revelarnos lo que realmente necesitamos para nuestro bienestar espiritual. La espera nos permite estar más atentos a las señales que Él nos da, a los pequeños susurros de su espíritu que nos guían en nuestro camino. Hay un testimonio poderoso de una mujer que después de años de oración, finalmente vio la respuesta de Dios en su vida. Ella había estado luchando con problemas financieros y no veía salida. Había orado y confiado en que Dios proveería, pero las circunstancias parecían empeorar. Durante ese tiempo, comenzó a sentir que Dios no la escuchaba, que su fe no estaba dando frutos. Sin embargo, decidió persistir en oración, sin importar lo difícil que fuera. Años después, la solución llegó de una manera inesperada. Dios no solo resolvió su situación financiera, sino que también la usó para ayudar a otras personas en circunstancias similares. Esta mujer entendió que el propósito de su espera era mucho más grande de lo que había imaginado. No solo recibió un milagro, sino que su vida fue transformada y comenzó a ser un canal de bendición para otros. Este testimonio nos enseña que el propósito de Dios en nuestra vida a menudo va más allá de lo que vemos en el momento. La espera puede ser una escuela donde somos moldeados y refinados. A veces, el milagro no solo es para nuestra vida, sino para la vida de aquellos que nos rodean. Dios no solo está trabajando en ti, sino también a través de ti. El milagro que esperas puede ser la clave para que otros también experimenten su poder. La paciencia en la espera nos fortalece, y cuando el milagro finalmente llega, lo recibimos con una fe más sólida, más madura y más confiada en el plan perfecto de Dios. Así que, aunque hoy sientas que el milagro está muy lejos, recuerda que Dios tiene un tiempo perfecto para todo. En su sabiduría infinita, Él sabe cuándo y cómo responder a tus oraciones. Confía en que, aunque no veas el resultado inmediato, Él está trabajando en ti y en tu situación. Cuando nos encontramos en medio de una crisis, a menudo no entendemos lo que está sucediendo. La incertidumbre, el miedo y la angustia pueden nublar nuestra mente y corazón, haciendo que nos cuestionemos si estamos siguiendo el camino correcto. Sin embargo, es precisamente en esos momentos de gran dificultad cuando Dios desea revelarse a nosotros de manera más profunda. Es curioso cómo la vida nos presenta desafíos que parecen imposibles de superar. A veces, la angustia financiera, la ruptura de relaciones o la enfermedad nos hacen sentir que estamos al borde del abismo. Pero lo que muchos no ven es que estas crisis no son necesariamente obstáculos insuperables, sino oportunidades divinas para que experimentemos un nivel de intimidad con Dios que de otro modo no habríamos conocido. La Biblia nos habla de cómo Dios usa la crisis para revelar su propósito y su poder. En el libro de 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo comparte una revelación profunda. Pero él me dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». Esta revelación de Pablo nos muestra que en medio de nuestras crisis no estamos siendo abandonados por Dios. Al contrario, Él nos invita a descubrir su poder de una manera que nunca habríamos experimentado sin el dolor o la prueba. Es fácil pensar que el sufrimiento es algo que debe evitarse a toda costa, pero en la vida cristiana entendemos que el sufrimiento tiene un propósito divino. Dios no causa el sufrimiento, pero lo usa para moldearnos, para revelar lo que hay en nuestro corazón y para prepararnos para lo que Él tiene planeado. En el desierto de la crisis, Él puede darnos una revelación que cambiará el curso de nuestra vida. Cuando miramos la historia de José en el Antiguo Testamento, vemos cómo su vida estuvo marcada por una serie de crisis devastadoras. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente
y separado de su familia durante años. Sin embargo, a través de cada una de esas pruebas, José no solo sobrevivió, sino que experimentó una revelación divina que le permitió cumplir con el propósito de Dios para su vida. En Génesis 50:20, José declara: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo destinó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para conservar en vida a mucho pueblo». Esta revelación de José no vino de un lugar de éxito o abundancia, sino de la humillación y la dificultad. Así como José, tú también puedes estar en un momento de crisis. Tal vez la situación en tu vida te parece injusta o abrumadora, pero quiero animarte a que veas más allá de la superficie. Dios quiere revelarte algo profundo en medio de tu dolor. Él no está ajeno a tu sufrimiento. Él lo está utilizando para fortalecer tu carácter y acercarte a Él de una manera única. Quizás no lo entiendas en este momento, pero te aseguro que todo lo que estás viviendo tiene un propósito. Es en los momentos de crisis donde la fe se pone a prueba, donde somos despojados de nuestras propias fuerzas y recursos y donde más necesitamos apoyarnos en Dios. Cuando nos enfrentamos a situaciones fuera de nuestro control, la única opción es confiar plenamente en su soberanía. En estos momentos Dios no está alejado de ti. Él está más cerca que nunca. El discernimiento espiritual en tiempos de crisis consiste en reconocer la mano de Dios trabajando en medio de todo. En mi vida, he experimentado momentos en los que parecía que todo estaba perdido. Recuerdo una etapa en la que enfrentaba desafíos financieros tan grandes que sentía que no podría seguir adelante. Cada día era una lucha y la incertidumbre me envolvía. Pero fue en esa crisis donde sentí la presencia de Dios más intensamente que nunca. Aunque las circunstancias no cambiaron de inmediato, pude ver cómo su poder se manifestaba en formas pequeñas pero profundas. Un amigo que me ofreció una ayuda inesperada, una palabra de aliento en el momento justo o una paz interior que me mantenía firme cuando todo parecía desmoronarse. En ese proceso, descubrí que las crisis no son un castigo, sino una oportunidad para experimentar la gracia de Dios de una manera única. Cuando todo parece estar en ruinas, Él puede reconstruir nuestras vidas de manera más hermosa de lo que imaginamos. Al final, la crisis no solo fue un desafío que sobreviví, sino un punto de inflexión que transformó mi vida y mi perspectiva sobre la fe. De la misma manera, quiero animarte a que no veas tu crisis como el final de todo, sino como el principio de una nueva revelación de la gracia de Dios. Él no te ha dejado solo. Él está contigo en medio del fuego, refinándote, transformándote y preparándote para el propósito que tiene para tu vida. El milagro no siempre llega de la forma que esperamos, pero lo que está por venir es mucho más grande de lo que podemos imaginar. En la crisis, Dios revela lo que necesita ser transformado en nuestro interior, y cuando nos sometemos a su voluntad, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. No te rindas en la crisis. Mantente firme en la fe, porque el Dios que te llamó es fiel, y Él no te abandonará. En medio de la lucha, Él está preparando algo más grande para ti, algo que no podrías haber recibido sin haber pasado por esta prueba. Así que, en lugar de mirar la crisis con desesperación, mírala como una oportunidad para recibir una revelación que cambiará tu vida para siempre. A lo largo de nuestra vida, todos enfrentamos obstáculos que parecen insuperables. Barreras, invisibles, montañas enormes y desafíos que nos dicen que no podemos avanzar. A veces esas barreras son físicas, otras veces son espirituales o emocionales, pero todas ellas tienen un propósito en el plan de Dios para nuestra vida. Y la fe, esa fe inquebrantable que nace en nuestro corazón, es lo que nos da la fuerza para superar lo imposible. En Marcos 11, 22, 24, Jesús nos dice: «Tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, lo
que diga le será hecho. Estas palabras de Jesús son un recordatorio de que la fe no es solo un concepto abstracto o un sentimiento pasajero. La fe es una herramienta poderosa que puede mover montañas en nuestra vida, derribar muros y abrir puertas que parecen cerradas para siempre. Sin embargo, la fe no es algo que podemos simplemente tener en algún momento de nuestra vida. La fe es un músculo espiritual que debe ser ejercitado. Cada prueba, cada lucha, cada barrera que encontramos en el camino es una oportunidad para ejercitar nuestra fe. En lugar de ver las dificultades como obstáculos insuperables, debemos verlas como oportunidades divinas para crecer. Dios no permite que enfrentemos pruebas porque quiere castigarnos. Él permite que las enfrentemos para fortalecer nuestra fe y nuestra dependencia de Él. Cuando las dificultades parecen abrumarnos, la fe nos da la confianza para seguir adelante. Es la fe la que nos permite mirar más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos naturales y abrazar lo que Dios promete para nuestra vida. Si bien las circunstancias pueden parecer desalentadoras, la fe nos asegura que si Dios está con nosotros, nada podrá detenernos. Hay una historia en la Biblia que ilustra perfectamente este principio. La historia de la mujer que sufría de hemorragias durante 12 años. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, encontramos el relato de esta mujer que, a pesar de haber gastado todo su dinero en médicos y no haber obtenido ningún resultado, decidió acercarse a Jesús en medio de la multitud. Si tan solo tocara su manto, seré sanada, pensó. Y al tocar el manto de Jesús, experimentó un milagro instantáneo. Jesús, al darse cuenta de lo que había sucedido, se volvió y le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado». Esta mujer, en su desesperación, no vio barreras, ni el miedo, ni el desánimo. Ella creyó, con todo su corazón, que solo un toque de Jesús podía cambiar su vida. Y esa fe la llevó a un milagro inmediato. Esta historia es un recordatorio claro de que la fe no solo tiene el poder de mover montañas, sino también de sanar, restaurar y transformar lo que parece irrecuperable. Es importante destacar que la fe no se trata solo de un acto de creencia pasiva. No es suficiente con pensar que algo bueno va a pasar. La fe activa nos impulsa a tomar acción, a movernos hacia lo que creemos que Dios puede hacer en nuestras vidas. La mujer que tocó el manto de Jesús no se quedó sentada esperando que alguien viniera a ayudarla. Ella hizo lo que sabía que era necesario para recibir su milagro. Su fe fue la que la impulsó a ir más allá de sus circunstancias y a hacer algo que nadie más había hecho. De la misma manera, tú también estás llamado a ejercer una fe activa. Si estás enfrentando barreras financieras, no te quedes de brazos cruzados. Ora, sí, pero también actúa en fe. Busca soluciones, sé diligente y confía en que Dios abrirá las puertas que necesitas. Si tu matrimonio está atravesando tiempos difíciles, ora, pero también da pasos prácticos para sanar tu relación. La fe no es solo esperar que las cosas cambien. La fe es confiar en que Dios te dará las fuerzas y la sabiduría para actuar. Cuando caminamos con esta fe activa, estamos alineados con el propósito divino para nuestras vidas. La fe no es un simple ejercicio de esperanza, sino una actitud de acción que se basa en la confianza en un Dios que nunca falla. Cada vez que enfrentamos una barrera, tenemos la oportunidad de hacer que nuestra fe crezca, de superar lo que parece imposible y de experimentar el poder transformador de Dios. En mi propia vida, recuerdo momentos en los que sentí que todo estaba perdido, que las barreras eran demasiado grandes para ser superadas. Pero en esos momentos recordé que la fe no depende de lo que veo, sino de lo que sé que Dios puede hacer. Actué en fe, confiando en su palabra y en sus promesas. Y, aunque el camino no fue fácil ni inmediato, vi cómo las montañas comenzaron a moverse, las puertas se abrieron y las circunstancias cambiaron. Te animo hoy a que pongas en acción tu fe,
No te conformes con esperar pasivamente el milagro. Da el paso de fe, aunque no veas cómo va a suceder. La fe es confiar en lo que no se ve, pero que se cree. Cuando caminamos por fe, Dios se mueve en favor de aquellos que tienen confianza en Él y en su tiempo perfecto, verás que las barreras que pensabas que te detenían serán derribadas. No permitas que el miedo o la duda te paralicen. Tienes la fe que mueve montañas dentro de ti. Si crees en lo que Dios puede hacer en tu vida, entonces camina hacia Él con confianza. No importa cuán grande sea la barrera que enfrentas. Con fe, todo es posible. Dios está contigo y nada es imposible para Él. La fe activa no solo es el camino hacia tu milagro, sino también el medio por el cual Dios te transforma, te fortalece y te lleva a un nuevo nivel de confianza en su poder. La paz de Dios es algo que muchos buscamos con desesperación, especialmente en tiempos de caos y agitación. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, donde la preocupación por el futuro, las relaciones rotas, las dificultades económicas y la tensión diaria pueden robar nuestra paz. Sin embargo, lo que la Biblia nos enseña es que aunque las circunstancias externas pueden estar fuera de nuestro control, la paz de Dios no depende de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino de lo que Él está haciendo dentro de nosotros. En Filipenses 4, 6, 7, el apóstol Pablo nos da una receta para experimentar la paz de Dios en medio de las dificultades. No estéis ansiosos por nada, sino en todo, mediante oración y ruego, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo no solo nos invita a dejar nuestras preocupaciones en manos de Dios, sino que nos promete una paz que no tiene sentido desde una perspectiva humana. La paz que Dios nos ofrece no es como la paz que el mundo nos da. La paz humana es temporal, dependiente de circunstancias favorables, de la resolución de conflictos o de la ausencia de problemas. Pero la paz de Dios es una paz duradera, que permanece en nuestro corazón aun cuando las tormentas externas siguen rugiendo. Es una paz profunda, que nos mantiene firmes, confiados y tranquilos, sabiendo que, aunque no tenemos todas las respuestas, Dios tiene el control. Cuando todo parece estar fuera de lugar, cuando las presiones de la vida nos ahogan y nos sentimos al borde de un colapso emocional, es en esos momentos donde más necesitamos recurrir a la paz de Dios. Esta paz no se logra por nuestros propios esfuerzos ni por nuestras habilidades para manejar el estrés, sino por medio de la oración, la fe y la rendición total a Dios. En medio de la adversidad, Dios ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que nos guarda de la ansiedad, que calma nuestra mente y nos recuerda que, pase lo que pase, estamos en sus manos. La clave para experimentar esta paz es, como nos dice Filipenses, presentar nuestras preocupaciones a Dios con oración y acción de gracias. Cuando dejamos de intentar controlar todo y comenzamos a confiar plenamente en que Dios está obrando, a nuestro favor su paz se manifiesta en nuestra vida de manera sobrenatural. No significa que no vamos a sentir el dolor o el estrés. Significa que, en medio de todo eso, hay una tranquilidad que solo viene de Él, una paz que nos da esperanza y nos da la fortaleza para seguir adelante. Hay algo transformador en el acto de entregarle a Dios nuestras cargas. Es un acto de fe, un acto de obediencia. Cuando confiamos en que Él tiene el control, no solo nos libera del peso de la ansiedad, sino que también abre espacio para que su paz gobierne nuestros corazones. Esta paz no es solo emocional, es una paz espiritual que guarda nuestras almas en Cristo. Es una paz que nos da seguridad, que nos permite descansar sabiendo que el Señor está trabajando en nuestro favor, incluso cuando no lo vemos. Recuerdo una época en la que estaba enfrentando varios problemas al mismo tiempo. Mi vida parecía estar al borde del caos. Había problemas familiares, financieros y personales que me estaban desgastando.
Intenté encontrar soluciones por mi cuenta, pero cuanto más lo hacía, más difícil se volvía todo. Fue entonces cuando decidí entregar todo a Dios. No tenía todas las respuestas, pero elegí confiar en Él. Fue en ese momento cuando experimenté la paz más profunda que jamás había conocido. Aunque las circunstancias no cambiaron de inmediato, mi corazón se llenó de una paz que no podía entender. Esa paz me permitió tomar decisiones sabias, mantener la calma en medio de la tormenta y esperar con esperanza lo que Dios iba a hacer. La paz que experimentamos en Dios no es algo que se puede forzar o fabricar. Es un fruto del Espíritu, una evidencia de que estamos viviendo en armonía con Él y confiando en su voluntad. Esta paz se experimenta en los momentos de oración, profunda en los momentos de entrega total a Dios y en los momentos en los que decidimos dejar ir el control y descansar en su soberanía. Cuando atravesamos momentos de angustia, esta paz se convierte en una verdadera armadura. Nos protege de la ansiedad, de la ira, de la desesperación y nos da una perspectiva celestial. Nos recuerda que Dios tiene un propósito eterno que va más allá de nuestras circunstancias temporales. Él no está limitado por lo que vemos o por lo que experimentamos. Y, aunque no siempre entendemos lo que está sucediendo, podemos tener la certeza de que su paz está trabajando en nosotros, guardando nuestro corazón y nuestra mente. En mi experiencia, puedo decir que la paz de Dios es una de las mayores bendiciones que podemos experimentar en este mundo. Es una paz que nos permite descansar en Él incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar en ruinas. Es la paz que nos recuerda que no estamos solos, que Él está con nosotros en todo momento y que no importa lo que suceda, su presencia es suficiente para mantenernos firmes. Quiero animarte hoy a que busques esta paz en tu vida. Si estás pasando por un momento difícil, no busques soluciones humanas primero. Busca a Dios, entrégale tus preocupaciones y confía en que Él te dará la paz que necesitas. Su paz es una promesa segura, y cuando la experimentamos, nuestra vida cambia para siempre. En la paz de Dios encontramos fortaleza, dirección y esperanza. Y esa paz será un testimonio de su presencia en tu vida, una señal de que su poder está obrando en medio de tus circunstancias. A menudo, cuando atravesamos momentos difíciles, nuestra primera reacción es preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Qué propósito tiene este sufrimiento? Nos encontramos luchando por encontrar sentido a las dificultades que enfrentamos, buscando respuestas que a veces no parecen llegar de inmediato. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de adversidad donde Dios quiere revelarnos un propósito divino más profundo, uno que no podemos comprender plenamente desde una perspectiva humana. En Romanos 8:28 encontramos una de las promesas más consoladoras de la Biblia. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta promesa nos asegura que, incluso en medio del sufrimiento y la lucha, Dios está trabajando para nuestro bien. No solo lo que nos sucede es parte de su plan, sino que incluso las experiencias más dolorosas tienen un propósito divino. Esto no significa que el sufrimiento sea fácil de aceptar o que no sea real, sino que podemos tener la certeza de que Dios no lo desperdiciará. Él usará incluso nuestras pruebas más difíciles para nuestro bien y para su gloria. La adversidad tiene la capacidad de mostrarnos aspectos de nuestro carácter y de nuestra fe que de otra manera no descubriríamos. En medio de las dificultades, nuestros verdaderos valores, nuestras luchas internas y nuestra dependencia de Dios salen a la superficie. Muchas veces es en el proceso de la lucha donde Dios nos está moldeando para algo más grande, algo que no podemos ver todavía. El apóstol Pablo es un ejemplo claro de cómo Dios usó la adversidad para cumplir su propósito divino. Tulis, Corintios 12:7-9, Pablo habla de un aguijón en la carne, algo que lo atormentaba constantemente
y que le impidió vivir una vida sin dolor o sufrimiento. Sin embargo, Pablo no vio este aguijón como un obstáculo, sino como una oportunidad para experimentar la gracia de Dios de manera más profunda. Él dice, por lo cual, voy a gloriarme mucho más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El sufrimiento de Pablo no fue en vano. A través de él, Dios le reveló una lección invaluable, la suficiencia de su gracia. Es fácil mirar a otras personas y pensar que ellas tienen la vida perfecta, que nunca enfrentan luchas o dificultades, pero la realidad es que todos estamos llamados a pasar por el proceso de purificación y refinamiento que trae la adversidad. Dios no nos promete una vida libre de problemas, pero sí nos promete estar con nosotros en cada paso del camino. Él usa la adversidad para hacer que nuestra fe sea más fuerte, para enseñarnos a depender más completamente de Él y para darnos una perspectiva más eterna de la vida. Al reflexionar sobre la vida de Job, vemos otro ejemplo de cómo Dios usa la adversidad para cumplir su propósito divino. Job fue un hombre justo que sufrió grandes pérdidas, desde 1900, la muerte de sus hijos, hasta la pérdida de su salud y sus riquezas. A pesar de todo esto, Job no abandonó su fe. En Job 42:2, Job declara, «Yo sé que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti». A través de su sufrimiento, Job llegó a un entendimiento más profundo de la soberanía de Dios y de la necesidad de confiar en Él sin importar las circunstancias. La adversidad también tiene el poder de acercarnos más a Dios. Cuando las cosas van bien, a veces nos sentimos tentados a depender de nosotros mismos, a confiar en nuestra propia sabiduría y recursos. Pero cuando todo parece estar en ruinas, nuestra única opción es mirar a Dios. En esos momentos, experimentamos una dependencia total de su gracia, y es allí donde vemos su poder de manera más real y tangible. La adversidad nos lleva a un lugar de humillación, donde reconocemos que no tenemos el control y donde nos abrimos a la dirección y sabiduría de Dios. El propósito de Dios en medio de la adversidad no es solo nuestro crecimiento personal. Él también quiere que nuestras vidas sean un testimonio para los demás. En 2 Corintios 1:4, Pablo escribe, «El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios». Cuando atravesamos tiempos difíciles, no solo estamos siendo moldeados, sino que también nos estamos preparando para ayudar a otros que pasarán por situaciones similares. Dios nos consuela para que podamos consolar a otros con el mismo consuelo que hemos recibido. En mi vida he aprendido que las pruebas no son en vano. A veces, en medio del dolor, no entendemos por qué suceden las cosas, pero mirando hacia atrás, puedo ver cómo cada dificultad ha sido una herramienta de Dios para llevarme a un lugar más profundo de fe y confianza en Él. Cada vez que he pasado por una prueba, he encontrado que mi fe se ha fortalecido y que mi dependencia de Dios se ha incrementado. Dios no desperdicia nuestro dolor. Él lo usa para enseñarnos, para transformarnos y para prepararnos para el propósito divino que tiene para nuestras vidas. A veces, en medio de la adversidad, puede ser difícil ver la mano de Dios, pero quiero animarte a que confíes en que Él está obrando en tu vida, aunque no lo puedas ver en este momento. Él te está moldeando, te está refinando y está cumpliendo su propósito divino en medio de cada prueba. Si estás atravesando un momento difícil, quiero que sepas que no estás solo. Dios está contigo y Él está usando esa adversidad para llevarte a un nivel más profundo de fe. Su propósito para ti no ha cambiado y lo que Él está haciendo en ti en este momento tiene un impacto eterno. Así que no te rindas. Permite que la adversidad te acerque más a Él, que te transforme y que te prepare para lo que Él tiene preparado para ti. Cada desafío es una oportunidad para experimentar más de su gracia y de su poder en tu vida. En nuestra vida cristiana,
uno de los pilares más fundamentales es la esperanza. La esperanza no es simplemente un deseo o un anhelo de que las cosas mejoren. Es una expectativa firme basada en las promesas de Dios y, lo más importante, la esperanza cristiana nunca defrauda porque está cimentada en un Dios que es fiel y verdadero. A lo largo de la Escritura, Dios nos asegura que nuestras esperanzas no son en vano, sino que son seguras porque provienen de su palabra. En Romanos 5:3-5, Pablo nos recuerda que la tribulación produce paciencia, la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este pasaje nos muestra un proceso claro en el que cada dificultad, cada prueba y cada lucha tienen como propósito final la formación de una esperanza sólida y arraigada en el amor de Dios. La esperanza cristiana no se basa en circunstancias favorables ni en la eliminación de problemas, sino en la certeza de que, a pesar de las dificultades, Dios está en control. Esta esperanza no se ve afectada por lo que sucede a nuestro alrededor. Es una esperanza que permanece firme porque está fundada en un Dios que nunca cambia. Igual que un ancla mantiene un barco firme en medio de la tormenta, nuestra esperanza en Cristo nos mantiene firmes, sin importar las circunstancias que enfrentemos. En la vida cotidiana, la esperanza se presenta a menudo como una fuerza poderosa para perseverar. Es fácil caer en la desesperación cuando las pruebas parecen interminables, cuando las promesas de Dios parecen lejanamente distantes. Pero la esperanza cristiana no es una esperanza que se basa en lo que vemos o sentimos. Al contrario, es una esperanza que se alimenta de lo invisible, de lo eterno. Como nos enseña Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la naturaleza de la esperanza cristiana. No se basa en lo que podemos ver o tocar, sino en lo que sabemos que Dios ha prometido y que a su debido tiempo Él lo cumplirá. Es importante recordar que nuestra esperanza no es estática, no es algo que simplemente mantenemos en espera de tiempos mejores, sino que es una fuerza activa que nos impulsa a vivir con propósito y confianza en medio de las dificultades. En momentos de lucha, la esperanza cristiana nos da la fuerza para seguir adelante. Nos recuerda que, aunque la noche sea larga, la mañana siempre llega. Y esa esperanza nos permite caminar con la seguridad de que cada paso que damos está guiado por un Dios que nos ama profundamente. Cuando miramos a las grandes figuras de la fe en la Biblia, vemos cómo su esperanza los mantuvo firmes en medio de pruebas extremas. Abraham, por ejemplo, fue llamado a dejar su hogar y confiar en la promesa de Dios de que sería padre de una gran nación, a pesar de que no tenía hijos. Su esperanza en las promesas de Dios lo sostuvo, y fue esta esperanza la que lo llevó a obedecer, aunque no veía el cumplimiento inmediato de la promesa. En Romanos 4:18 se dice de Abraham que esperando contra esperanza, creyó. Esta es una de las características de la esperanza cristiana. A veces nos llama a esperar incluso cuando todo parece contrario a nuestras expectativas. Y es en ese lugar de espera donde la esperanza se refina, se fortalece y se convierte en una fuerza inquebrantable. La esperanza también nos permite ver la vida desde una perspectiva eterna. Muchas veces nos enfocamos en las dificultades temporales y olvidamos que nuestra vida en la tierra es solo una pequeña fracción de la eternidad que Dios tiene preparada para nosotros. En 2 Corintios 4:17-18, Pablo nos anima diciendo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta es la esperanza cristiana, una esperanza que mira más allá de las circunstancias presentes y fija la mirada en lo eterno.
La esperanza no solo transforma nuestra perspectiva aquí y ahora, sino que nos conecta con una realidad divina que va más allá de lo que podemos experimentar en este momento. Es fundamental que recordemos que nuestra esperanza en Cristo está conectada con su resurrección. La resurrección de Jesús es la base de nuestra esperanza. Al resucitar de entre los muertos, Jesús demostró que la muerte y el pecado no tienen la última palabra. En 1 Pedro 1, 3, 4, Pedro nos recuerda: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La resurrección de Cristo es el sello de nuestra esperanza, la garantía de que en Él tenemos una esperanza viva y eterna que no se desvanece con el paso del tiempo. En mi vida, la esperanza ha sido una fuente constante de fortaleza. En momentos en los que todo parecía perdido, fue la esperanza en las promesas de Dios lo que me permitió seguir adelante. A veces, las circunstancias no cambian de inmediato, pero la esperanza en lo que Dios hará en el futuro nos da la fuerza para perseverar. No importa cuán oscuro se vea el camino, siempre podemos tener la certeza de que la luz de la esperanza en Cristo nunca se apaga. Te animo a que te aferres a esta esperanza hoy. Si estás atravesando una situación difícil, no pierdas de vista la esperanza que tienes en Cristo. Él ha prometido estar contigo, nunca te abandonará, y su amor y su poder están disponibles para ti en todo momento. La esperanza en Cristo no solo te da la fuerza para enfrentar las dificultades, sino que transforma tu vida y te permite vivir con confianza, sabiendo que, al final, todo será para su gloria. Recuerda, la esperanza cristiana nunca defrauda. Es una esperanza viva, una esperanza que sostiene nuestra alma y nos asegura que, aunque el presente sea difícil, el futuro con Cristo es glorioso. Mantén tu esperanza en Él, y no habrá nada que te pueda derrotar. La transformación espiritual es un tema central en la vida cristiana. No somos llamados a vivir de la misma manera en la que comenzamos, sino a experimentar una transformación radical que proviene de lo alto. Al caminar con Dios, experimentamos una renovación interna que afecta nuestra mente, nuestras emociones, nuestra forma de ver el mundo y, sobre todo, nuestra relación con Él. Esta transformación no es algo que sucede de inmediato, ni algo que podamos forzar. Es un proceso continuo, guiado por el Espíritu Santo, que nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, y que tiene un impacto profundo en todos los aspectos de nuestra vida. En Romanos 12:2, Pablo nos insta: No os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos muestra que la transformación comienza en la mente. Al permitir que la verdad de la palabra de Dios reemplace nuestros pensamientos y actitudes, comenzamos a experimentar una verdadera renovación. La mente de Cristo toma lugar en nuestro corazón y comenzamos a pensar, hablar y vivir de acuerdo con su voluntad. La transformación que Dios desea hacer en nosotros es profunda y completa. No se trata simplemente de mejorar ciertos aspectos de nuestra vida, sino de una transformación total del ser, que afecta nuestra forma de relacionarnos con Dios y con los demás. En 2 Corintios 5:17, Pablo dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta transformación es un regalo que solo puede venir de la obra de Cristo en nosotros. No importa lo que hayamos sido antes, no importa nuestras luchas o fracasos, en Cristo somos hechos nuevas criaturas, con un propósito eterno y una nueva identidad. Pero esta transformación no sucede de manera instantánea. A veces puede parecer que estamos dando pasos muy pequeños o incluso retrocediendo, pero cada día que caminamos en fe,
estamos siendo transformados. El Espíritu Santo trabaja en nosotros, despojándonos de las viejas maneras de pensar y de vivir, y revestiéndonos de la naturaleza divina. Este proceso puede ser incómodo y desafiante, porque implica dejar atrás el pecado y las costumbres del mundo. Pero cada sacrificio vale la pena, porque nos acerca más a la imagen de Cristo. La clave de esta transformación es la rendición. Dios no nos pide que hagamos el trabajo por nuestra cuenta. Al contrario, nos invita a rendirnos a su voluntad y permitir que Él haga la obra. En Filipenses 2:13 leemos: porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es el Espíritu Santo quien nos capacita, nos guía y nos da la fuerza para cambiar. No tenemos que esforzarnos por ser transformados por nuestra propia cuenta. Debemos permitir que Dios lo haga, confiar en su poder y en su tiempo. Esta transformación también es un testimonio poderoso para los demás. Cuando las personas ven cómo cambiamos, cómo respondemos a las adversidades con paz y esperanza, cómo nuestras vidas reflejan la luz de Cristo, eso se convierte en una señal del poder de Dios en acción. Jesús mismo dijo en Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La transformación que ocurre en nosotros no solo nos beneficia, sino que también se convierte en un testimonio que atrae a otros a Cristo. Es importante recordar que la transformación no se trata solo de lo que dejamos atrás, sino de lo que ganamos. Al ser transformados por el poder de Dios, somos capacitados para vivir con un propósito eterno. Dios nos da un nuevo sentido de identidad, una nueva visión para nuestras vidas, y nos llama a ser embajadores de su reino en la tierra. Nuestra vida no es solo para nosotros, sino para llevar la luz de Cristo a aquellos que nos rodean. Cada día, al caminar en obediencia a su palabra, estamos participando activamente en la expansión de su reino. La transformación también trae consigo una mayor libertad. Jesús nos dijo en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A medida que experimentamos la transformación que viene de lo alto, somos liberados de las cadenas del pecado, de las falsas creencias y de las mentiras que nos han mantenido cautivos. Vivir en la verdad de Dios nos da una libertad que el mundo no puede ofrecer. Una libertad para vivir de acuerdo con el propósito divino que Él ha diseñado para nosotros. Recuerdo un tiempo en mi vida cuando luchaba con muchas dudas y temores. Había aspectos de mi carácter que no podía cambiar, por más que lo intentara. Pero fue solo cuando decidí rendirme completamente a Dios, permitir que Él me transformara y confiar en su obra, que experimenté una libertad que nunca había conocido. Dios comenzó a cambiar mi corazón, a darme un nuevo entendimiento de su amor y de su poder, y poco a poco, mi vida comenzó a alinearse con su voluntad. No fue un proceso fácil ni rápido, pero cada paso que di en fe me llevó más cerca de la persona que Dios había llamado a ser. Hoy, al mirar hacia atrás, puedo ver claramente cómo la transformación espiritual ha impactado mi vida. Las luchas que antes parecían insuperables ahora son testimonio de la gracia de Dios en mi vida, y sé que esta transformación continúa, que no he llegado a la perfección, pero que cada día estoy más cerca de la imagen de Cristo. Esto me da esperanza, me da fuerza para seguir adelante y me motiva a seguir buscando su voluntad en todo. Quiero animarte hoy a que no te des por vencido en el proceso de transformación. Dios está obrando en ti, aunque no siempre puedas ver el cambio inmediato. Cada vez que te rindes a Él, cada vez que te aferras a su palabra, estás participando en una obra divina que al final dará fruto eterno. Confía en que el poder de Dios está obrando en tu vida y que su transformación es real. No importa lo que haya sido antes, lo que importa es lo que Dios está haciendo en ti ahora.
El camino que hemos recorrido juntos nos ha llevado de regreso al punto de inicio. La confianza inquebrantable de que, en Cristo, tenemos una nueva esperanza, una transformación continua y, sobre todo, la certeza de que el milagro de nuestra vida está siempre más cerca de lo que imaginamos. Cada capítulo de esta reflexión fue una construcción sobre lo que Dios ya está haciendo en nuestras vidas. No importa cuán difíciles o inciertas puedan parecer las circunstancias, la palabra de Dios nos asegura que Él tiene un plan perfecto para nosotros. Y ese plan involucra restauración, renovación y un propósito eterno. El discernimiento espiritual que comenzamos a buscar no es algo que venga de forma automática o sin esfuerzo. Se cultiva a través de una relación íntima con Dios, a través de la oración, de la meditación en su palabra y de la confianza en su fidelidad. Cuando decidimos caminar de manera intencional con Él, no solo buscamos sabiduría para el presente, sino que también nos preparamos para los milagros que Él está a punto de realizar en nuestras vidas. A medida que crecemos en nuestra fe, somos capacitados para ver más claramente las direcciones que Él quiere que tomemos, incluso cuando las circunstancias parecen contrarias. Hoy, al finalizar esta jornada juntos, quiero que te lleves una convicción. Dios no tarda, Él siempre llega en el tiempo perfecto. Las 7 señales de que el milagro está por suceder, que tratamos a lo largo de este camino, no son solo palabras vacías. Son verdades profundas que debemos guardar en el corazón, creyendo con toda nuestra fuerza que el Señor está preparando algo extraordinario para aquellos que esperan en Él. No importa cuán grande sea el desafío, el Señor está contigo. El milagro está llegando. Él está en movimiento y estás a punto de vivir el mayor testimonio de su gracia. Cuando decides caminar con Dios, no solo transformas tu vida, sino también el mundo que te rodea. Cada paso de fe que das es una declaración de que el reino de Dios ya está entre nosotros y que somos instrumentos de su voluntad. Padre querido, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte por cada persona que ha acompañado esta jornada hasta aquí. Señor, sabemos que tú eres un Dios fiel y que tus planes para nosotros son más grandes y mejores de lo que podemos imaginar. Te pido, oh Dios, que nos concedas sabiduría para discernir tu voluntad en nuestras vidas, que podamos escuchar tu voz claramente y confiar en las promesas que tú nos has dado. Señor, sabemos que tú estás preparando milagros, que tú estás preparando un futuro lleno de bendiciones, y nos rendimos a ti, confiando en que lo mejor está por venir. Que a partir de este momento, cada persona que escuche estas palabras pueda experimentar una renovación en su espíritu, un renuevo de esperanza y un deseo ardiente de vivir conforme a tu voluntad. Que podamos ver las señales de que el milagro está por llegar y vivir con la expectativa de que tú estás obrando en nuestras vidas. Señor, danos la fuerza para perseverar, incluso en las dificultades. Llenarnos de tu paz y la certeza de que aunque no entendemos lo que está sucediendo, tú siempre estás en control. Que tu luz brille a través de nosotros y que podamos ser un reflejo de tu amor y tu gracia en el mundo. Te damos gracias por todo lo que ya has hecho y por todo lo que aún harás. En el nombre de Jesús oramos. Amén.